La historia comienza en un día normal, donde un joven está limpiando una casa con muchos productos y un traje especial, como si estuviera limpiando una escena del crimen. Friega con fuerza el suelo. Cansado, cae desplomado y piensa que por fin terminó de limpiar todo. Mirando alrededor, sonríe y dice que todo está limpio. Ya revisó más de 3 veces y cree que es momento de terminar el trabajo. Al dirigirse al baño, comienza a lavar las últimas cosas. Mientras se ve en el espejo, intenta sonreír, pero luego se pone serio y piensa que aún debe limpiar los cuerpos de las bañeras, donde vemos a 2 personas muertas. 11 horas después del incidente, el detective llega a la escena del crimen. Dentro hay oficiales revisando el lugar y uno, rubio, saluda al detective. Este le pregunta cuál es la situación, pero el policía le dice que no es buena. La hija, una estudiante de secundaria que regresó de un retiro, fue quien hizo la denuncia, pero la casa y las víctimas están limpias. Al parecer, el culpable se quedó un tiempo en la casa y limpió todo. El detective le dice que es como los asesinatos de Chuol y Sinpyeong, pero el rubio le responde que la distancia con esos lugares es muy grande y que también son diferentes los métodos de asesinato. Pero el detective le dice que la forma de manejar la situación es similar, en todas las escenas del crimen, el lugar está excesivamente limpio. El rubio le pregunta si está diciendo que los 3 casos están conectados y que fueron obra de la misma persona. El detective sujeta su hombro y le pregunta qué cree que deberían hacer. El rubio no sabe qué responder, pero el detective le dice que revisen todas las cámaras de seguridad de los 3 barrios. Si eliminan a todos los residentes, lo que buscan es a un forastero. Cree que encontrando a cualquier persona que tenga la misma altura y apariencia en los 3 casos, lo hallarán. Mientras, el joven iba por la carretera y escucha en la radio las últimas noticias, donde se informa que el mismo asesino atacó 3 lugares diferentes y aterroriza a la población. Todos los casos están comprobados como obra de la misma persona y los policías siguen con la investigación para atrapar al asesino. Además, se ha distribuido a nivel nacional un cartel de búsqueda con la información del sospechoso y se ha ofrecido una recompensa de hasta 10 millones de wons por información. Las autoridades mostraron confianza al declarar que el arresto será posible en un corto plazo. El joven se detiene en medio de la nada y bosteza. Saca un cigarrillo con tranquilidad y comienza a fumar con normalidad. Luego entra al coche y le quita el freno de mano, el vehículo avanza lentamente y se dirige hacia el acantilado, cayendo al agua detrás del joven, quien se ata el cabello. El auto se hunde, borrando cualquier rastro que haya en él. Cambiamos de escena a un pueblo cubierto por una neblina espesa. Las calles están vacías y no se logra ver nada. En ese momento, vemos a alguien caminar por las calles, era el joven, quien dice que este pueblo no ha cambiado nada, ni siquiera la neblina. De repente, ve algo que le llama la atención, han cortado el árbol del santuario. Se pregunta si de verdad lo han hecho. Sonriendo, recuerda que le dijeron que era un árbol que protegía al pueblo y por eso le ponían tanto empeño en cuidarlo, pensando que, al final, algo ha cambiado después de todo. En ese momento, un hombre aparece y le pregunta quién es. El joven voltea rápidamente, sorprendido, pero el viejo le pregunta si está sordo o por qué no responde a su pregunta. El joven lo mira en silencio, como si le molestara la actitud del viejo, y le pregunta si es de este pueblo. Pero el viejo le grita furioso, preguntándose si es sordo porque no contesta la pregunta que le hizo. El joven guarda silencio y solo lo observa, comenzando a perder la paciencia, pero en ese momento una chica llega corriendo, llamando a su padre. Ella calma al viejo y le dice al joven que él es su padre y que no está bien de la cabeza, mientras el viejo le grita que se largue. Ella intenta calmarlo y le dice que vayan a comer galletas, pero el viejo sigue gritando. El joven ve cómo la mujer calma a su padre poco a poco. Ella le dice a su padre que la espere, que hablará con esa persona un segundo, y él acepta, ya calmándose. La mujer se disculpa por la actitud de su padre y por si lo asustó, pero el joven le dice que no hace falta, que está bien. Ella le pregunta si está de mochilero, pero él sonríe y dice que no, que se ha mudado a este pueblo. Tanto el padre como la mujer se sorprenden al escuchar esto. La mujer le pregunta si solo viajó con esa mochila y el joven le dice que su abuela vivía allí, así que no hace falta traer tanto. Ella le pregunta si es nieto de alguien del pueblo, pensativa, pero cuando el joven dice que su abuela se llama Kim Yeon-ja, ella comienza a recordar. Asustada, le pregunta si habla de la mujer que falleció hace 3 años.
El joven se acerca, y con voz tenebrosa, le pregunta si es verdad. Luego le dice que no lo sabía. La mujer se queda en silencio, incómoda, pero él luego dice que es broma. Ella le pregunta cómo puede bromear así, pero luego le dice que tiene buena memoria para las caras y que, cuando velaban a la abuela Yeon-ja, no recuerda a ningún familiar de ella en ese lugar. Le pregunta si de verdad es su nieto. Él, algo cansado, le dice que sí, aunque no pudo asistir al funeral. Pero luego le dice que le parece muy ofensivo que lo interrogue de esa manera sin motivo. Ella le pregunta que, si de verdad es su nieto, ¿por qué no vino al funeral? Y él le responde si acaso eso es tan importante. Ella le dice que por supuesto que lo es, ya que alguien que nunca han visto quiere vivir en la casa de la abuela Yeon-ja, que falleció. Él comienza a reír sin parar, pensando que se está volviendo loco. La mujer le pregunta qué le da tanta risa, y él le dice que si acaso fue el único que no pudo venir al funeral. Luego, serio, añade que todos tienen sus razones y que, si desconfía de él, puede preguntar a los mayores del pueblo. De repente, el viejo atrapa una serpiente del suelo y se la muestra a su hija, contento. Ella, asustada, le grita que tire eso lejos, que es peligroso. El joven se va sin más y le dice a la mujer que se asegure de preguntarle a un anciano que esté en sus cabales. El viejo arroja la serpiente lejos mientras el joven se va, y su hija solo lo mira con desconfianza. Más tarde, el joven llega a la casa de la abuela. Buscando la llave debajo de la casa, dice que está seguro de que la abuela siempre dejaba la llave de repuesto en ese lugar. Mete la mano profundamente para buscarla, pero vemos que no llega. De repente, algo empuja la llave, acercándosela sin que se dé cuenta. Una vez toma la llave, se pregunta qué tiene de valor su abuela para ponerla tan profundamente bajo la casa. Minutos después, entra a la casa. Al encender las luces, piensa que es raro. Abre el grifo y ve que sale agua, y piensa que lo sabía. Al cerrarlo, dice que eso es lo extraño. Ya han pasado 3 años desde que murió su abuela, pero no han cortado ni la electricidad ni el agua. Luego apaga todas las luces de la casa y, en la oscuridad, saca un hacha de su mochila, pensando que esa casa está demasiado limpia, como si alguien estuviera viviendo allí. El joven dice que vino a esconderse a este pueblo, pero se pregunta si fue una mala idea. De repente, escucha ruidos provenientes de afuera. Se vuelve rápidamente y mira en silencio, pero guarda el hacha en la parte trasera de su pantalón. Se acerca lentamente para ver quién golpea la puerta a estas horas con tanta intensidad. Del otro lado vemos algo que le daría terror a cualquiera: un grupo de ancianos golpea la puerta a mitad de la noche. Cuando el joven abre la puerta, se asoma y les pregunta qué es esto. Un viejo, ciego de un ojo, le pregunta cómo está y se presenta como Naseok-dae, el jefe del pueblo de Waichon. Rodeado de 4 hombres, un anciano y 3 jóvenes que se ven peligrosos, le pregunta si es el nieto de la señora Yeon-ja, y cómo entró si la puerta estaba cerrada. Tras un largo silencio, el joven comienza a pensar y se pregunta por qué vinieron tantos de ese modo. De repente, uno de los hombres le grita, preguntándole por qué está parado como tonto y diciéndole que conteste la pregunta del jefe. Pero el anciano levanta la mano y todos guardan silencio. Le dice a su hombre que no lo presione y que solo vinieron a hablar con él. El viejo, serio, le pregunta por qué el autoproclamado nieto de la señora Yeon-ja vino a esta aldea y cómo entró a la casa sin llave. Pero el joven levanta el dedo, señala la reja y le dice que saltó por ella, trepando la cerca. Luego baja el dedo lentamente y se señala a sí mismo, diciendo que no es un autoproclamado nieto, sino que realmente es el verdadero nieto. De repente, uno de los hombres lo sujeta del cuello, preguntándole si no sabe hablar con respeto hacia un adulto. Furioso, le dice que tenga maldito respeto, llamándolo mocoso bastardo, pero el anciano le dice que se calme, ya que podría asustar al joven nieto. Sin embargo, el joven sonríe mientras lo sujetan del cuello, golpea el codo del hombre y se libera. Inmediatamente le da un cabezazo en la nariz, y el hombre retrocede gritando y sangrando. Serio, el joven le dice que el que no tiene modales es él. Luego se toca su propio cuello y se pregunta qué pasa. Golpeó a uno de ellos, pero ninguno intenta hacer o decir algo. Se pregunta si acaso es porque el viejo no hace el primer movimiento. Entonces el anciano habla y le dice al hombre golpeado que se levante y deje de llorar. Luego se acerca al joven y le pide perdón. Cuando ambos están a solo 1 centímetro de distancia, el viejo le dice que su hombre se pasó de la raya.
Luego comienza a sonreír y, al ver la cara del joven, dice que ya lo ve bien y que entiende todo. Le dice que tiene esa cara, preguntándose si es así. Pero luego ordena a los demás que es hora de irse y declara que es el nieto de la señora Yeon-ja. Cuando el anciano y los demás comienzan a irse, el joven le dice que espere. El anciano voltea, algo serio, cuando el joven le dice que la casa está muy cuidada y le pregunta quién vive en ella. Pero el viejo le dice que es imposible, la difunta ni siquiera pudo despedirse de su familia. Así que entre los vecinos se turnaron para limpiar su casa, como gesto para consolar su alma. Luego de eso, el anciano se marcha del lugar en silencio. En ese momento, el hombre golpeado le pregunta si de verdad permitirá que ese imbécil viva allí. Pero el viejo se detiene y todos voltean, mirando hacia el joven y la casa, mientras él les dice que miren bien el techo de la casa. De repente, vemos que hay algo tenebroso, con figura humana, en el techo, moviéndose. El anciano les pregunta si acaso no ven cómo baila con felicidad. Nadie dice nada y todos se marchan con él, mientras el joven los observa. Desde un costado, la mujer de antes lo observa oculta. El joven, sonriendo, maldice, pensando que la hospitalidad de este lugar es genial. De repente, la mujer corre hacia él. El joven voltea y la ve venir, mientras le pregunta si tiene cigarrillos. Ella le pregunta por qué el jefe de la aldea se fue sin más. Sonriendo, él le pregunta si acaso fue ella quien habló con el jefe para que viniera. Ella le dice que no le dijo nada, pero él le responde que reacciona de forma muy sensible, que debería calmarse, que solo preguntaba por curiosidad. Ella le dice que le diga por qué el jefe se fue sin decir nada. Pero él le dice que es lógico, cualquier persona en su sano juicio pudo ver que realmente era su nieto. La mujer, molesta, aprieta el puño y le dice que se va a arrepentir de esto. Voltea y se marcha del lugar. Pero luego se detiene, suspira para calmarse y llama al joven antes de que entre a la casa. Él le pregunta qué quiere, y ella le pregunta si no tiene una almohada o algo así. Confundido, le pregunta qué dijo, pero ella le pide que se quede un segundo afuera de la casa. Luego se va y le dice que la espere un momento. Mientras ella se aleja, él se queda esperando como ella dijo, pero se pregunta qué está pasando. Minutos después, el joven se mete nuevamente dentro de la casa, pero a los pocos segundos escucha que alguien golpea otra vez. Al abrir, le pregunta qué quiere ahora, y la mujer le reclama porque no la esperó como le dijo. Luego le dice que le ha traído una almohada y una manta, ya que él solo traía su mochila y nada de equipaje, y pensó que las necesitaría. Él le pregunta por qué está actuando así, ella no sabe qué decir, pero él insiste, preguntándole si acaso no le parece raro, ya que hasta hace un momento le habló mal y la asustó. Pero la mujer le dice que eso es una disculpa por haber dudado de que él fuera el nieto de la señora Yeon-ja. Añade que, si alguien dudara de que ella es hija de su padre, también se molestaría mucho, así que lo comprende. Le entrega las cosas y le dice que son para él. El joven sujeta la manta y la almohada, mientras la mujer sale corriendo y se aleja sin decir nada más. Sin embargo, voltea hacia atrás por un momento, y luego se va definitivamente. El joven la mira sin comprenderla. Minutos después, dentro de la casa, observa las cosas que la mujer le dejó en el suelo. Mueve sus dedos de forma pensativa, sin parar, mientras sigue mirando la almohada. Dice que es una amabilidad sin sentido y sospecha que debe tener algo raro. Entonces, rompe la almohada y la manta. Al hacerlo, revisa dentro y por cada lado. Finalmente, con una sonrisa maníaca, se pregunta qué demonios es esto que acaba de encontrar. Vemos que es un pergamino o talismán que estaba oculto. A la mañana siguiente, al salir el sol, el joven escucha las noticias de la mañana mientras entrena haciendo flexiones frente al talismán que encontró la noche anterior. Luego de hacer 100 flexiones, se detiene y comienza a levantarse, secándose el sudor de la cara. Dice que no entiende cuál era la intención detrás del talismán. De repente, vemos a un gallo, el cual canta con todas sus fuerzas. Dentro del corral, vemos al hombre que fue golpeado por el joven la noche anterior. Este sujeta un gallo, pero al ver que su hermano se lo lleva, le pregunta qué está haciendo. Este le dice a su hermano que el jefe de la aldea necesita un gallo blanco. Su hermano, furioso, le pregunta por qué tiene que llevarse el suyo, reclamándole que ya se llevó uno la vez pasada. Le grita que, si necesita un gallo, vayan a comprarlo al pueblo, que porque tienen que agarrarlos de él.
Pero el hombre se pone serio y le pregunta si acaso le está diciendo que no al jefe de la aldea. Su hermano, sudando, le dice que el jefe no le pidió que se llevara su gallo específicamente. El hombre piensa que si sabe hablar, y, serio, le dice que entonces solo se lo preste un rato. De vuelta con el joven, lo vemos correr por el camino, agotado y sudando, pero continuando para hacer ejercicio. Luego se detiene y dice que ya no puede más. Sin aire, piensa que debería dejar de fumar. En ese momento, escucha a un gallo cantar. Ve a los hermanos peleando por el gallo. Uno dice que compre uno en el pueblo, pero el otro le insiste en que solo se lo preste un rato. El hermano, furioso, le dice que al menos le pague por él, mientras el otro se molesta por esto y golpea a su propio hermano con el gallo, insultándolo. Cuando el hombre cae al suelo, llama a su hermano por su nombre, sorprendido de que lo haya golpeado. Su hermano, sudando de miedo, no puede hablar, ya que el anciano líder del pueblo había llegado y lo vio todo, mirándolo con seriedad y desaprobación. El anciano le dice que se preguntaba por qué tardaba tanto. El hombre intenta disculparse por lo que hizo, pero el viejo le dice que ya le había dicho que en días de niebla hay que actuar con cuidado, advirtiéndole que está haciendo algo que enojará a la madre. El anciano le pregunta al hermano golpeado si está bien, y este le dice que sí, levantándose. El hombre, mientras sostiene el gallo, le pregunta qué debe hacer para que la madre no se enoje. Pero el viejo le dice al otro hermano que venga con él, pagará el gallo como debe ser, aunque este le dice que no hace falta. Aún así, el anciano insiste en que pagará lo justo y también el anterior. Pero el hombre que tenía el gallo llama al jefe, temblando, y le pregunta qué debe hacer. El viejo voltea y le dice que no se lo pregunte a él, si cometió un error, él mismo debe arreglarlo. El joven vio todo esto mientras descansaba del ejercicio, pero en ese instante el hombre se golpea a sí mismo con un puñetazo en la cara, diciendo que lo siente, que se castiga a sí mismo y pidiendo que, por favor, no se enojen. Mientras se sigue golpeando, su hermano voltea a verlo, pero el viejo le dice que lo siga para pagar los gallos, sin prestarle atención al otro. El hermano obedece y se va detrás del anciano, en silencio y con miedo. Minutos después, el joven pregunta en voz alta desde cuándo el pueblo se volvió tan entretenido. En ese momento, la mujer ya estaba detrás de él y responde que fue poco después de que se mudó a Waichon con su papá, sorprendiendo al joven, que no la había visto. Ella le pregunta si ya terminó de mirar y le dice que debería irse, ya que, si se mete en esto, no acabará muy bien, preguntándole si lo entiende. El chico la mira serio sin decir nada por unos segundos, y ella le pregunta qué hace y por qué no se levanta. El joven le pregunta qué le pasa desde ayer. La mujer le pregunta a qué se refiere, y él le cuestiona por qué tiene tanto interés en él. Ella le dice que él mismo afirmó que viviría en Waichon, y él le pregunta qué tiene eso. Entonces ella le responde que, si insiste tanto en vivir allí, está preocupada por él. El joven, moviendo su mano dentro del bolsillo, le pregunta que, si está tan preocupada por él, entonces ¿por qué le metió ese talismán en la almohada, mostrándoselo de frente? Ella intenta preguntarle cómo lo descubrió, pero él le pregunta si eso le sorprende. Dice que es muy meticuloso y que no es alguien que confíe fácilmente en los demás. Le cuenta que intentó adivinar qué significado tenía ese talismán, pero por más que pensó, no logró entenderlo. Y le pregunta directamente por qué lo puso dentro de la almohada. Ella, dudando y nerviosa, le pregunta si de verdad le creería si se lo dice, y él le responde que la escuchará. Entonces ella le dice que es un talismán para ahuyentar a los espíritus, porque ese pueblo está lleno de fantasmas. Él, sujetando el talismán, le pregunta por qué lo ocultó en la almohada en vez de dárselo directamente, e inmediatamente lo destruye delante de ella. Ella le grita, enojada, que cree que está haciendo. Pero él le dice que, además de no creer en la gente, tampoco cree en supersticiones ni en fantasmas. El joven le agradece por la intención de todos modos y tira el talismán roto al suelo, diciendo que ahora que está roto ya no tiene efecto. Luego se va, diciéndole que, si aparece un fantasma, irá a buscarla. Pero ella lo mira seria, como si pensara que lo lamentará. Horas después, llega la noche y vemos al hermano de antes en el corral de sus gallinas. Murmura que su hermano lo golpeó en la cara y ni siquiera se disculpó. Mientras afila un cuchillo, dice que ese mismo hermano tembló al ver al jefe de la aldea, y se pregunta si acaso su propio hermano es un chiste para él. Mirando al gallo en silencio, se pregunta si su propio hermano lo trata como si estuviera por debajo de él.
Luego levanta el cuchillo y, al bajarlo, le corta el cuello al gallo, salpicándose la cara de sangre. Después mira el cuchillo y piensa que está muy afilado, y considera usarlo contra ese bastardo de Yunseob. Sonriendo, dice que es perfecto para darle un buen regalo. Minutos más tarde, en medio de la noche, el anciano caminaba hacia la casa de su hermano, llamándolo. Preguntaba en voz alta si estaba en casa y decía que era Sun-sik, su hermano. Afirmaba que venía a cobrar el dinero por el gallo, mientras sostenía su cuchillo oculto. Intentando abrir la puerta con el cuchillo listo, preguntaba si estaba dentro. Pero en ese momento se enfureció, al ver que su hermano no contestaba, intentó abrir a la fuerza, gritándole que respondiera. Entonces su hermano llegó y le preguntó qué estaba haciendo, porque intentaba entrar como un loco a esas horas. Pero al mirar sus manos, vio el cuchillo y le preguntó si se había vuelto loco. El anciano sonrió y le dijo que por fin había llegado. Su hermano, con calma, le respondió que aquello era una locura, preguntándole si planeaba apuñalarlo con ese cuchillo. Le preguntó si acaso no le daba miedo la madre, y le pidió que recobrara la cordura y regresara a su casa. Pero el anciano le dijo que podía temerle a la madre y al jefe del pueblo, pero él no. Su hermano le preguntó qué estaba diciendo y le dijo que dejara de comportarse así, pero el anciano se lanzó contra él, diciéndole que no lo mirara por debajo. En ese momento, su hermano se asustó al verlo venir y esquivó por muy poco el cuchillo. Luego sujetó la mano de su hermano y comenzaron a forcejear por él. Su hermano le preguntó si de verdad lo apuñalaría, llamándolo imbécil loco bastardo. Molesto, pateó la pierna de su hermano, haciéndolo perder el equilibrio, y lo derribó al suelo con fuerza, desarmándolo. El cuchillo cayó lejos de ellos, y el hermano, aliviado, suspiró agotado. Llamó a su hermano maldito viejo y le preguntó qué fue lo que le hizo para que intentara apuñalarlo. Le dijo que siempre lo trató con respeto como hermano y le preguntó por qué quería matarlo. Pero luego golpeó a su hermano en la nariz con fuerza y dijo que a los locos hay que darles una buena paliza. Comenzó a golpearlo sucesivamente en el suelo, una y otra vez, sin parar por minutos. Al día siguiente, al amanecer, el joven salía de su casa y la mujer de antes estaba justo afuera. Al verlo salir, volteó rápidamente hacia él, como si estuviera esperándolo. El joven se sorprendió al verla y le preguntó qué pasaba ahora, porque estaba esperándolo. Ella le dijo que había una reunión en el pueblo, y él le preguntó qué tenía que ver eso, pero ella le explicó que era una reunión convocada por su culpa. El joven, sin entender, le preguntó a qué se refería. Ella lo sujetó del brazo sin decir nada y dijo que no había tiempo, ya que todos los estaban esperando. Él no dijo nada y fue con ella. Luego llegaron a un lugar y ambos estaban por entrar, pero ella se detuvo antes de abrir y le dijo que sería mejor que solo respondiera entendiendo a los demás y nada más. Entraron al lugar, donde dentro estaban todos los que vivían en el pueblo y el viejo líder en el centro. Este se alegró al ver que había llegado. El joven le preguntó a la mujer qué era eso, si acaso ese viejo era el rey o algo así. Luego se dirigió al anciano y le preguntó por qué lo llamó, ya que por su culpa su rutina se arruinó. El viejo sacó un cigarro y empezó a fumar, pidiéndole disculpas por eso, mientras todos sus hombres lo miraban molestos por su actitud. El viejo, fumando despreocupado por unos segundos, se puso serio y le preguntó directamente qué papel iba a desempeñar en el pueblo. El joven pensó en esas palabras, papel, pero luego dijo que no tenía idea de qué estaba hablando. El viejo le dijo que era joven, preguntándose por qué no trabajaba con Seok-ho y Yun-seob en la patrulla vecinal. Pero el joven respondió rápidamente que no quería. Todos guardaron silencio en el lugar, incluso la mujer, mientras algunos lo miraban mal. El joven se retiró del lugar y dijo que vino a ese pueblo para descansar. Cuando se fue, los hombres le preguntaron al anciano si lo dejaría ir así. Se preguntaban cómo podía decir que no haría nada viviendo en el pueblo, molestos, diciendo que no debían permitirle vivir allí. Pero el anciano les dijo que guardaran silencio, y todos lo hicieron, sudando de miedo. El anciano dijo que ese muchacho atrevido, la madre lo usaría donde más lo necesitara. Luego preguntó dónde estaba Sun-sik y por qué no participó en la reunión del pueblo. Le preguntó a su hermano si sabía algo. Este, sudando de miedo, le dijo que tuvieron una pelea la noche anterior. El anciano, contrario a lo que el hombre creía, lo felicitó y le dijo que gracias a él su hermano estaba vivo ahora. Luego se quedó pensativo unos segundos y les dijo a todos que podían irse, que debía rezar a la madre.
Mientras tanto, fuera del lugar, la mujer perseguía al joven y le decía que la esperara. Él, molesto, le preguntó cuántas veces lo llamaría, y ella le dijo que estaba bien, que dejaría de llamarlo, pero que la esperara. Ella, cansada de seguirlo, tomó aire y le preguntó si ni siquiera sabía el nombre de con quien hablaba. Él le preguntó a qué se refería. Ella, agotada, le pidió que le dijera su nombre, así no tendría que llamarlo como a un desconocido. El joven le dijo que su nombre era Eo Mumyeong. Ella sonrió al escucharlo y lo llamó señor Mumyeong, preguntándole por qué lo hizo. Le recordó que antes de entrar le dijo que solo tenía que decir que entendía todo lo que le dijeran. Pero Mumyeong le preguntó por qué debería hacerlo. Él solo vino a vivir allí, no tenía intenciones de contribuir al pueblo. Luego sacó un cigarrillo, y ella le dijo que para vivir debía descansar bien allí, y que era mejor no contradecir al jefe del pueblo. Le preguntó si la estaba escuchando, diciéndole que no sabía qué tipo de consecuencias traería su actitud. El joven, apagando su cigarro, le dijo que eso sonaba divertido. Cambiando de escena, vemos un altar donde hay una estatua de Buda. Un gallo blanco está encima del altar, y el viejo líder del pueblo murmura algo extraño mientras reza. Luego coloca un incienso cerca de los demás, de color rojo, y sus ojos se tornan rojos, llenos de venas. El gallo lo mira confundido, sintiendo algo raro, pero al siguiente segundo explota, manchando de sangre todo el lugar y el altar, incluso la estatua de Buda se mancha de sangre. El viejo, pasándose las manos por la cara cubierta de sangre, agradece a la madre por darle la salvación, con una expresión de locura. Mientras un auto viajaba por la carretera, un padre manejaba tranquilo. Escuchó a su hijo decir que quería ser policía como él. Sonrió y le dijo que trabajar de policía era difícil y peligroso, y que desearía que su hijo, Mumyeong, tuviera algo mejor. El niño, feliz, dijo que por él estaría bien, declaró que se convertiría en policía para poder proteger a su madre y a él. Decía que castigaría a cualquiera que les hiciera pasar un mal rato, y su madre le dijo que siempre contarían con él para que los protegiera. Su padre le explicó que no debía ser policía si quería castigar a los criminales, que solo recibiría gritos, que si quería hacer justicia debía convertirse en fiscal. Mumyeong dijo feliz que entonces sería fiscal, y su padre le dijo que era excelente. Añadió que ahora debía entrar a la facultad de Derecho y estaría más cerca de lograrlo. En ese momento, su esposa lo llamó, mientras una luz de un vehículo entraba por el lado izquierdo. Era un camión, el cual retrocedió fuertemente de repente. La familia estaba detenida en el semáforo, pero el camión fue hacia ellos directamente. El padre lo vio venir y gritó desesperado a su mujer que protegiera al niño, y ella lo abrazó. Al impactar, el golpe fue muy fuerte. Los vidrios se rompieron y el niño vio todo, asustado. El vehículo perdió el control y avanzó varios metros hasta chocar de frente con fuerza. El dueño del camión que provocó todo bajó con una pala y fue hacia ellos. El niño, apenas consciente, llamó a su madre, que no respondía. Su padre tampoco respondía cuando su hijo lo llamaba. De repente, una mano entró con una pequeña guadaña y cortaron la cabeza del padre. El hombre dijo que ya estaba hecho, y vemos que eran 3 hombres los culpables. Uno de ellos golpeó el coche con la mano, preguntando qué harían con la mujer y el niño, pero otro dijo que era mala suerte matar a un niño y ordenó matar a la mujer y largarse. El niño, llorando, les suplicaba que por favor no lo hicieran. Pero el de la pala tocó el cuello de la mujer con ella, la levantó y le dijo que renaciera en el paraíso, y luego la bajó con fuerza, matándola. En ese momento, Mumyeong despertó asustado y sudando mucho. Por otra parte del pueblo, en una de las casas de los hermanos, la mujer le preguntó por qué quería caldo de gallina tan temprano. Pero al llegar con el caldo, lo vio bebiendo y le preguntó por qué bebía a esas horas. Al ver que el hombre seguía bebiendo sin contestar nada, golpeó el caldo contra la mesa y le preguntó por qué tuvo que amenazar a su propio hermano con un cuchillo. La mujer le preguntó si escuchó lo que dijeron, si no fuera porque su hermano lo detuvo, estaría muerto ahora mismo. Pero el viejo le dijo que ya le había dicho que dejara ese tema. Agarrando un poco de pollo del caldo, preguntó si acaso su hermano merecía esa gallina, mientras él debía comer esa basura. Al final, molesto, derribó la mesa y arrojó todo, maldiciendo. La mujer le gritó, preguntándole por qué hizo eso, y dijo que tenía que reconocer que su hermano lo salvó al ser abandonado por la madre y perder el control. Pero el viejo maldijo a esa madre de la que hablaban,
preguntando por qué no castigó a su hermano cuando éste lo golpeó. Dijo que estaba harto y cansado de ese imbécil que se llevaba sus gallinas y gallos, y de que ese estúpido jefe actuara como si no supiera nada. Dijo que se jodieran todos y se marchó de la casa. La mujer rezó, pidiéndole a la madre que por favor lo perdonara. Minutos después, el hombre seguía bebiendo, pero esta vez afuera de su casa, sentado en un banco en medio de la calle. Pensaba que se jodieran el jefe, su maldito hermano y esa maldita madre, y deseaba matarlos a todos. En ese momento, Gaeun lo vio y le preguntó qué estaba haciendo en ese lugar. Él saludó a Gaeun, quien llevaba algo en sus manos, y le preguntó qué traía consigo. Ella se sentó a su lado y dijo que Yeomsun le había dado unos duraznos maduros y listos para comer. Le preguntó si quería que le pelara uno para que comiera acompañado de su bebida. El viejo, algo molesto, le preguntó si su casa no estaba hacia el otro lado. Ella le comentó si no sabía que había un nuevo habitante en el pueblo llamado Mumyeong, y que pensó en darle unos duraznos, por eso estaba en esa zona. El viejo siguió bebiendo, enojado, sin parar, y se terminó toda la botella. Luego la llamó maldita zorra. La mujer, confundida, pensó que estaba borracho y se asustó, pero él le gritó, preguntándole si acaso no veía cómo estaba golpeado, diciéndole que prefería darle duraznos a un desconocido que apenas se había mudado. Sujetando el cuchillo de los duraznos, gritó, preguntando por qué todos en ese pueblo lo hacían enojar. Le preguntó por qué lo hacía enojar, mientras ella se levantaba y le decía que por favor se calmara. Ella, mirando la canasta de duraznos, la tomó y dijo que mejor se iría para no molestarlo. Pero en ese momento, el viejo le corta la mano a la mujer. Ella, asustada, le pregunta qué está haciendo, pero él le pregunta si también se atreve a ignorarlo. Dice que, pensándolo bien, desde que ella llegó al pueblo todo se ha vuelto extraño. Furioso, le grita que todo es su culpa, y que si ella muere todo se arreglará. La mujer murmura que se lo devoraron, pero el hombre comienza a acercarse a ella y empieza a perseguirla, llamándola zorra, mientras ella huye llorando. El hombre intenta sujetarla, pero falla, y ella se escapa, alejándose de él. Con algunos cabellos en su mano, le dice que solo si ella muere el pueblo podrá encontrar la salvación. La mujer sigue corriendo y dobla una esquina, pero el viejo aparece momentos después, siguiéndola con una sonrisa y su cuchillo, sin detenerse. La mujer, llorando, piensa que se lo comieron, que fue devorado por completo. A la distancia ve la casa del joven y corre hacia esa dirección con miedo. Al llegar, golpea con fuerza la puerta, llamando a Mumyeong, sin dejar de golpear y llamarlo, asustada, una y otra vez. En ese momento, el viejo la alcanza y le dice que descansará en paz. Ella se queda paralizada al verlo tan cerca, y él corre hacia ella con locura, mientras ella comienza a gritar con aún más fuerza, llamando a Mumyeong. En ese momento, cuando está por atacarla, ella grita llorando porque cree que morirá, pero una patada golpea al anciano. Era Mumyeong, quien lo derriba al suelo fuertemente. Ella se sorprende al ver que salió justo a tiempo, mientras el viejo cae con fuerza al suelo por la patada. Mumyeong le pregunta qué quería y si sabe lo temprano que lo está llamando. Ella, llorando, le dice que Sun-sik está intentando matarla, y Mumyeong observa seriamente su estado. Ve que está herida, mientras ella le dice que tiene miedo, ya que no es propio de él actuar así. Mumyeong sujeta su mano herida y la cubre con un pañuelo, diciéndole que eso va a dejar una cicatriz. En ese momento, el viejo pregunta si ese es el imbécil que acaba de mudarse al pueblo. Sonriendo, dice que es excelente, que todos los problemas se solucionarán si los mata a los dos. Mumyeong suspira, cansado de todo esto, y dice que este pueblo se ha vuelto muy raro, que hasta hay viejitos que se emborrachan y comienzan a amenazar con cuchillos por la mañana. Ignorando al viejo, le pregunta a la mujer si está segura de que no necesita ir al hospital, pero ella le dice que solo es un pequeño corte. En ese momento, el viejo escucha voces que le dicen que los mate a ambos. Comienza a murmurar en voz baja, levanta la cabeza rápidamente, furioso y con locura, y corre hacia ellos gritándoles que renazcan en el paraíso. Mumyeong sujeta el pañuelo que le dio a la mujer y lo arroja contra el viejo, golpeándolo en seco en la cara, deteniéndolo y haciéndolo retroceder por el dolor. Luego levanta el pie y lo dirige hacia el rostro del anciano, conectando una patada directa que lo hace caer al suelo, completamente noqueado. Después, Mumyeong le pregunta a la mujer qué debe hacer con él, asegurando que tal vez ya no pueda levantarse.
Pero el viejo comienza a incorporarse a su espalda. La mujer le dice al joven que mire detrás de él, mientras Mumyeong comenta que quizá debería llamar a los otros habitantes del pueblo. El viejo los mira, todo golpeado y serio. Ante esta situación tan extraña, Mumyeong dice que es raro, le dio una patada justo en el cuello y aún así sigue de pie. Mumyeong se lanza contra él y dice que no importa, que lo derribará otra vez. Pisa con fuerza el suelo y conecta un gancho de izquierda directo al viejo. Piensa que fue un buen golpe, pero en ese momento la mano del anciano va directo a sus ojos. Mumyeong esquiva al instante y, en respuesta, barre las piernas del viejo, mandándolo al suelo. El anciano se golpea la cabeza con fuerza al caer. Pero aún así apoya un brazo y comienza a levantarse nuevamente. Mumyeong no espera, y con el pañuelo en sus manos, comienza a ahorcarlo con fuerza, sin detenerse. Usa toda su fuerza para matarlo de una vez, mientras el viejo intenta liberarse, pero Mumyeong tiene experiencia en esto y está a punto de lograrlo. La mujer le grita que lo va a matar si sigue así, pero él no se detiene. Luego, al ver que el anciano deja de resistirse, lo suelta, y el viejo cae como un trapo, tal vez muerto. Mumyeong sonríe y aprieta aún más el pañuelo alrededor de su cuello. Pero la mujer le grita que se detenga, que lo va a matar. Mumyeong lo suelta y el viejo cae de cara contra el suelo, mientras el joven queda visiblemente agotado. La mujer corre hacia él y le pregunta si está bien, si lo lastimó y si acaso lo mató. Pero Mumyeong le pregunta qué demonios fue eso, ya que el viejo resistía demasiado. Ella, asustada, mira al anciano sin responder, y Mumyeong le dice que lo dejó inconsciente, pero que aún así seguía tratando de atacarlo. Incluso notó que intentó clavarle los dedos en los ojos, a pesar de estar siendo ahorcado, seguía resistiéndose. Le pregunta cómo era posible algo así. Gaeun le dice, sin pensarlo, que lo poseyó un fantasma. Él le pregunta si otra vez está con eso, pero la mujer le responde que él mismo acaba de verlo. Le pregunta por qué sigue negándolo cuando acaba de experimentarlo. En ese momento, su mano vuelve a sangrar y una gota cae al suelo, mientras ella le dice que hay muchos fantasmas en ese pueblo. La sangre que cayó comienza a distorsionarse, como si algo estuviera pasando. De repente, la mujer siente algo extraño, y al segundo siguiente, percibe una fuerte presencia que proviene de la casa de Mumyeong. La mujer voltea rápidamente, y Mumyeong, al verla correr hacia la casa y le pregunta a dónde va, pero la ve entrar sin más. Él piensa que esto es ridículo y va tras ella, preguntándose qué le pasa a esa gente, que no puede pasar una mañana tranquila. En ese momento, ve a la mujer mirando algo en el suelo. Ella percibe una presencia y comienza a escarbar en ese lugar. Él le pregunta si es una broma y por qué está cavando de la nada. Pero ella le dice que hay algo allí. Cavando aún más profundo con las manos, llega a ver algo debajo de la tierra. Asustada, dice que no es para ella. Saca algo de debajo de la tierra, y cuando Mumyeong le pregunta si también está poseída, ella le dice que eso no era para ella, sino para él. Mostrándole lo que estaba enterrado en su casa, le dice que alguien le hizo brujería. Él, serio, mira lo que le muestra sin decir nada. Luego pregunta qué es eso de la brujería, y ella le explica que significa que alguien hizo un sacrificio para poner una maldición sobre una persona, aunque se pregunta por qué eso está en su casa. Le dice que la deje llevarse la vasija para quemarla, ya que contiene una intención de matarlo. Él repite las palabras muerte y brujería, sin comprender cómo encajan juntas, y golpea la vasija que ella tiene en sus manos. Al ver esto, ella se asusta mientras cae y se rompe por su culpa. Molesta, le pregunta qué hizo. Cubriéndose la boca, sabe que esto es malo, pero él, serio, ve que dentro había una cabeza de gallo blanco y arroz crudo, y le pregunta si solo era eso. Ella, aún molesta, le grita preguntándole por qué la rompió, ya que se suponía que debían quemarla, y él le dice que solo tenía curiosidad. Ella le pregunta si acaso no se da cuenta de lo grave que es ser el objetivo de una brujería. Pero él se da la vuelta y le dice que lo tendrá en cuenta, ignorándola. Mientras tanto, ella, preocupada, mira la vasija rota y percibe claramente una intención asesina en todas partes. Grita llamando a Mumyeong cuando ve que esa intención intenta pegarse a él. Pero cuando Mumyeong se voltea para mirarla, la energía de la maldición que iba hacia él se destruye al tocarlo. Él le pregunta qué quiere y por qué lo llama tan desesperadamente. Ella, al ver cómo la intención de la maldición se rompe de esa manera al tocarlo, no sabe qué decir y se pregunta cómo es posible.
Minutos después, ella le pregunta qué deberían hacer ahora, ya que el viejo se fue y no dejó rastros. Piensa que es mejor decírselo a los demás habitantes del pueblo, mientras Mumyeong le dice que curen su mano primero, preguntándole si ve cosas o algo así. Ella le pregunta por qué dice eso, y él responde que encontró muy rápido la vasija debajo de la tierra y que también le dio un talismán una vez. Ella le pregunta por qué quiere saber eso, pensando que antes había dicho que nada de eso le interesaba, pero él le dice que verlo en acción le dio curiosidad, todo esto mientras el viejo los observa oculto. El viejo dice que no puede creer que estuvo poseído y piensa que necesita irse del pueblo. Sale corriendo, convencido de que es la única manera de sobrevivir antes de que los demás se enteren. Más tarde, en el centro comunitario de Wichon, el viejo pregunta si están diciendo que Seon-sik intentó matarlos acuchillándolos. Mumyeong le pregunta si acaso cree que mentiría. En ese momento, la mujer del acusado grita que está mintiendo, que él jamás haría algo así, que no saben lo tierno que es. Mumyeong mira a Gaeun para que diga lo que pasó. Ella tiene miedo de ir en contra de ellos, pero él le sujeta la mano, y él les muestra a todos que fue cortada por ese viejo, diciendo que habría muerto si él no lo hubiera detenido. El líder del pueblo le cree y pregunta dónde está ahora. Mumyeong le dice que fueron a curar la mano de Gaeun y que él desapareció cuando regresaron. El líder del pueblo ordena a los demás que atrapen y traigan a Seon-sik. El viejo dice que hará que lo atrapen y pregunta qué quiere hacer con él respecto a este incidente. La mujer de Seon-sik le pide por favor que la escuche, que su esposo no haría algo así, y dice que esos mocosos de seguro mienten. En ese momento, dos hombres salen a buscar a Seon-sik, mientras Mumyeong sujeta a Gaeun por si intenta irse, y ella lo mira mal. El líder del pueblo dice que, cuando Seon-sik regrese, madre, se encargará de él. Pero Gaeun dice que llamen a la policía, que fue un intento de homicidio y que la policía debe encargarse. Al decir eso, ella se asusta al instante. Siente que todos en ese lugar la miran molestos por lo que dijo. El líder del pueblo guarda silencio por un momento y luego le pregunta si eso es lo que quiere. Entonces, así será. Mumyeong la suelta, mientras ella dice que, madre, no debería decidir todo lo que sucede en el pueblo. Temblando, insiste en que lo correcto es llamar a la policía, mientras Mumyeong nota su miedo hacia el líder del pueblo y los demás. Minutos más tarde, todos salen del lugar. Mumyeong está fumando a un costado y ve salir al líder del pueblo. En ese momento, ve que la mujer de Seon-sik lo llama e intenta decirle otra vez que su esposo jamás haría algo así. Molesta, le pregunta si prefiere confiar en un imbécil que acaba de mudarse allí en lugar de ella. Pero el líder del pueblo le dice que no importa si confía o no, madre, le dio una oportunidad a Seon-sik, pero aún así se dejó poseer. Ella le dice que no puede hacerle eso, pero él responde que ya hizo lo que pudo, y que fue Seon-sik quien desaprovechó la oportunidad, aclarando que, madre, sin duda lo castigará. La mujer le grita furiosa que son disparates y asegura que tal vez ya está lejos del pueblo. Pero el viejo dice que fue poseído y que, madre, jamás dejará que se vaya. En ese momento, Mumyeong deja de fumar, apaga el cigarro y, atándose el cabello, se prepara para hacer algo después de escuchar todo. Al caer la noche, en medio de la oscuridad, vemos a Seon-sik correr desesperadamente. Se pregunta por qué está en el bosque y por qué, a pesar de haber estado corriendo desde el mediodía, no encuentra una salida del pueblo. De repente, tropieza con una piedra y cae fuertemente al suelo. Molesto, aprieta el puño y comienza a golpear la tierra mientras maldice. Se pregunta por qué está pasando esto. Dice que salió a la carretera principal, preguntándose cómo llegó a la montaña desde ese puente y cómo pudo haberse perdido en el bosque si ha vivido en este pueblo toda su vida. Maldiciendo a su madre, le pregunta si no siente pena por su hijo pródigo. Se cuestiona si dejará que muera solo por estar viejo y enfermo. Le dice que hizo todo lo que ella le pidió, preguntándose si esto es lo que recibe por obedecerla. Luego escupe saliva y comienza a reír, diciendo que ahora lo entiende todo. Todo tenía sentido. En ese momento, escucha a alguien acercarse. Se voltea y le pregunta a esa persona si su madre lo envió, y si puede llevarlo de vuelta al pueblo, porque hay algo que debe hacer. Pero Mumyeong le dice que no puede ayudarlo con eso porque tiene otra tarea. El viejo ve entonces que el joven lleva un hacha en la mano. Al verla, sonríe como si supiera lo que significa, y Mumyeong también sonríe, diciéndole que no se merece el paraíso, así que le pide que lo espere en el infierno.
El viejo dice que, ahora que tiene la mente despejada, comienza a dolerle todo el cuerpo. ¿Serio? Le pregunta por qué intenta hacerle daño, si alguna vez le hizo algo, o si acaso el astuto jefe lo metió en esto. Mumyong responde que lo que hizo en la mañana le bastó para guardarle rencor. El anciano le pregunta si no puede llevarlo de vuelta al pueblo y ya, diciéndole que está seguro de que por eso madre lo guió hasta aquí, pero Mumyong se sorprende de que siempre hablen de esa madre, de esto y aquello. Luego, serio, levanta su hacha para atacar sin más. El anciano, asustado, le dice que lo piense. ¿Cómo pudo encontrarlo si no fue por madre? Podría haber estado en cualquier parte de la montaña, pero lo encontró. Mumyong comienza a reír sin parar fuertemente. Luego, serio, le pregunta si está diciendo que esa madre suya lo trajo hasta aquí. Mumyong se acerca y le dice que le explique cómo hizo eso en la mañana, pero el viejo no entiende de qué habla. Entonces Mumyong le pregunta por qué le dio tanta valentía, si fue porque estaba armado. Pero el viejo le grita que no entiende nada de lo que dice. Mumyong le dice que de todos modos no importa. Acercándose, le dice que se ve aterrorizado, y el viejo se queda paralizado. En ese momento siente el filo del hacha en su brazo, mientras Mumyong le dice que le gusta ver ese miedo. Mumyong lo corta y le pregunta si arde, mientras el viejo grita de dolor. Pero Mumyong le dice que no se quede parado, que corra. Por otra parte del bosque, unos hombres se preguntan a dónde se fue ese viejo tonto. Uno le dice que el jefe dijo que debe estar en alguna parte de la montaña, pero el otro responde que la montaña es enorme. Aún así, insiste en que si el jefe los envió, lo encontrarán, y el otro admite que eso es verdad. De repente escuchan un grito a lo lejos. Ambos voltean hacia esa dirección, se miran entre sí y asienten sin hablar para no alertar al viejo, y avanzan hacia allí. El viejo corría por el bosque sangrando, y detrás de él venía Mumyong, siguiéndolo lentamente, sonriendo como si no tuviera apuro. El viejo se detiene y le pregunta si el jefe lo envió, si por eso le está haciendo esto. Pero Mumyong extiende los brazos y le dice que no sabe a qué se refiere, que solo disfruta hacer esto. El viejo le dice que no le mienta, que sabe que el jefe lo envió, pero Mumyong responde que no. Lanzándose contra él, le dice que es solo cosa suya. El viejo intenta salir corriendo, pero el hacha ya va directo a su espalda. En ese momento, al sentir el impacto, se detiene. Se queda unos segundos paralizado y luego reacciona, mirando hacia atrás, mientras Mumyong se ríe. El viejo, llorando, está a punto de gritar de dolor, pero Mumyong cubre su boca. Le dice que se calle, que se metería en problemas si grita 2 veces seguidas. Sonriendo, le dice que le quitará el hacha de la espalda, pero le pregunta si a cambio se callará, ya que tendrá que matarlo si hace ruido. Le dice que asienta si puede hacer eso, y el viejo asiente. En ese momento, Mumyong traba su pie y luego suelta al viejo, quien cae directamente al suelo y se impacta contra él fuertemente. El viejo intenta quejarse del dolor, pero guarda silencio a pesar de todo. Mumyong se acerca y le dice que es increíble que se haya contenido realmente, que le conmueve. Luego señala un árbol y le dice que lo mire. Le pone una condición simple: si logra llegar a ese árbol, le perdonará la vida. Después le pregunta si está listo, diciéndole que empiece. El viejo se levanta rápidamente del suelo, poniéndose de pie, y Mumyong aplaude, felicitándolo por poder levantarse. Le dice que puede ver lo desesperado que está por vivir. El viejo, en su mente, le pide a Madre salvación y perdón por haber dudado de ella, y ora para que se lleve a ese hombre y lo destruya por burlarse de uno de sus hijos. El viejo comienza a caminar hacia el árbol y dice en voz alta que solo debe avanzar un poco más. Pero Mumyong sonríe y le dice que olvidó mencionar que hay trampas. Levantando el hacha, le dice que podría morir en el camino si no llega rápido. En ese momento, el viejo recibe un hachazo en la parte trasera de la cabeza, y antes de morir, intenta preguntar si él es la muerte. Mumyong le pregunta qué dijo, pero el viejo cae muerto al suelo por el golpe. Entonces Mumyong comenta que le habría gustado tomarse más tiempo con él, pero no era el único en la montaña. En ese momento, los 2 hombres enviados por el líder del pueblo escuchan un fuerte golpe y se dirigen hacia ese lugar. Mumyong mira al viejo en silencio por unos segundos. Luego vemos a ambos hombres acercarse. Dicen que el sonido provino de esa zona, y al apartar unos arbustos, ven al viejo muerto. Uno le dice a su compañero que Seonsik ha trascendido y renacerá en el paraíso. El otro dice que, después de tanto alboroto, terminó muerto. Pero su compañero,
Al escucharlo, sujeta el bate de metal. El tipo sigue hablando, diciendo que sabía que pasaría esto desde el momento en que amenazó a la gente con un cuchillo, pero en ese instante su propio compañero lo golpea con la palma abierta y lo lanza hacia atrás. Al caer al suelo, el hombre siente un dolor fuerte, pero su compañero le dice que muestre respeto, que madre siempre los observa. El hombre en el suelo se disculpa rápidamente, con miedo. Su compañero le dice que se levante, que deben orar por Seon-sik y luego llevárselo al jefe. El hombre se levanta y dice que entiende, mientras Mu-myeong los observa desde la distancia. El hombre comienza a orar, y su compañero, que fue golpeado, sangra sin parar. El otro lo mira y le dice que empiece a orar también, y él levanta las manos de inmediato, obedeciendo. Mu-myeong, observándolos, piensa que saben que alguien lo mató y se pregunta si llamarán a la policía. No sabe si debería matarlos, ya que el más grande podría causarle problemas. Maldiciendo, dice que no debió haberse divertido tanto con ese viejo. En ese momento, el grandote llama al jefe y le dice que encontraron a Seon-sik, pero que al parecer alguien lo mató. Luego afirma que entiende y que hará lo que le dicen. Cuando el otro tipo le pregunta qué dijo el jefe, el grandote responde que le ordenó quemar el cuerpo para que Seon-sik se vaya sin rencor. El otro pregunta qué significa eso. Pero el grandote le dice que nadie debe saber que encontraron el cuerpo. Mu-myeong, al escuchar esto, piensa que están destruyendo evidencia, manipulando pruebas y ocultando un cadáver. Sonriendo, se pregunta si acaso saben que eso es un delito. Minutos después, Mu-myeong regresaba al pueblo. Se le veía contento después de que todo saliera bien. Delante de él, la mujer estaba oculta detrás de un árbol esperándolo. Mu-myeong la notó y le preguntó qué hacía allí. Ella voltea rápidamente, alegre, le pregunta si volvía de alguna parte, y él le dice que fue a la ciudad. Luego le pregunta si lo estaba esperando. Ella, sonrojada, dice que no, que solo salió a caminar porque tenía algunas cosas en las que pensar. Luego se acerca y le pregunta si tuvo un buen día, ya que lo ve bastante contento. Él le pregunta si en serio nota eso, y ella le dice que lo vio sonriendo. Él levanta la mano y la señala, y sonriendo le dice que supone que se alegra de verla. Ella, avergonzada, le pregunta qué dice, y él le pregunta en qué está pensando. Ella le dice que le preocupaba parecer rara, y acercándose a él, le dice que tal vez piense que fue una tonta cuando sugirió llamar a la policía en la reunión. Ella se siente incómoda y baja la cabeza rápidamente, pero él la mira fijamente. Cuando ella dice que debe irse, él la detiene, diciéndole que no pensó eso de ella. Le dice que quizás ella tenía un buen motivo para eso, así como él mismo tiene sus motivos para estar ahí. Le dice que todos tienen sus motivos. Ella le agradece por decir eso, pero se va asustada. Mientras se aleja, piensa que realmente lo vio. Vio el espíritu de Seon-sik, quien desapareció del pueblo, sobre los hombros de Mu-myeong, preguntándose por qué. En el bosque se eleva un denso humo. Leña era quemada en montones y el fuego era muy fuerte. El grandote llamó al jefe y le dijo que ya estaban cremando a Seon-sik, pero que quería hacerle una pregunta. Le pregunta al jefe si esto fue la voluntad de madre, el hecho de que asesinaran a Seon-sik. Luego de recibir respuesta, dice que lo entiende y que hará lo que le dicen. Se ocuparán del cuerpo y volverán. El otro hombre le pregunta qué deben hacer. El grandote le dice que deben juntar las cenizas y subir a la cima de la montaña, luego deben esparcirlas mirando hacia el pueblo. Pero su compañero le dice que tardarán demasiado. Luego le pregunta quién cree que mató a Seon-sik. El hombre dice si conoce al joven que acaba de llegar al pueblo, y afirma que cree que fue ese bastardo. Pero el grandote lo llama por su nombre, Yeon-seop, y este, sudando, espera a ver qué le dirá. El grandote sujeta su hombro con fuerza, y, serio, le dice que trate de no hacerse ideas. El hombre no dice nada, solo le pregunta al grandote, llamado Seoko, si quiere panceta a la parrilla con soju después. Por otra parte, el viejo líder, luego de haber cortado la llamada, mira el altar de Buda y pregunta en voz alta quién podría ser, y por qué no podía ver quién era. Prendiendo un incienso, le pide a madre que le muestre a la abominación que mató a uno de sus hijos. Le pide que le muestre su rostro. En ese momento, el viejo jefe comienza a tener una visión. Ve a Seon-sik en el pasado, cuando mató a un gallo blanco. Sonríe y luego toma la cabeza del gallo, se corta la palma de la mano y usa la sangre para cubrir el arroz de un cuenco, realizando una maldición. Al salir de la visión, el viejo entiende por qué no podía ver quién lo mató.
Seon-sik hizo una brujería, pero se pregunta para quién la hizo. El viejo jefe se pregunta si acaso, y en su mente surge la idea de que tal vez madre se deshizo de Seon-sik usando su propia voluntad. Por otra parte, un hombre ve a Gaeun caminando sola en la noche. Le pregunta por qué iba tan tarde y le pide que lo deje acompañarla, pero ella le dice que no, que de todos modos todos se conocen en el pueblo. Pero el hombre pone su mano en su hombro y le dice que no es seguro caminar sola por la noche, preguntándole si puede acompañarla a su casa. Ella le quita la mano, molesta, alejándolo. Él sonríe y le pregunta por qué está tan sensible, que no es como si le hubiera hecho algo malo, pero ella le pide disculpas y se va. El hombre le dice que lo está haciendo enojar, pero ella intenta irse sin decir nada más. Él le pregunta si pensó en su oferta, pero ella se ríe sin poder contenerse y le dice que se va. Desesperado, la sujeta del brazo y le dice que podría mantenerla a ella y a su padre. Pero Gaeun le pide que, por favor, se detenga, que la está incomodando. En ese momento, alguien grita preguntando qué demonios le pasa. Es el padre de Gaeun, que viene corriendo y le pregunta qué le está haciendo a su hija, llamándolo bastardo. Gaeun le dice que se calme, mientras el hombre maldice al verlo llegar. Sin más, sale corriendo, dejando de molestarla, mientras el padre le grita que lo matará si vuelve a acercarse a su hija. Gaeun le pide que baje la escoba y le pregunta cómo supo que estaba allí. Él le dice que quería galletas de chocolate, pero necesitaba su permiso para comerlas, por eso salió a buscarla. Ella, alzando el rostro, le dice que ya entiende, que tenía muchas ganas de comer galletas de chocolate. Él le pregunta si puede comer una, y ella le dice que sí, pero él le pregunta cuántas puede comer, y ella le dice que solo una. Luego vemos a Mumyeong observando el patio de su casa, preguntándose quién enterró la vasija y cómo entró sin que él lo viera. Piensa que es muy inquietante que alguien haya entrado, pero a la vez le resulta bastante interesante. En ese momento, alguien golpea fuertemente, llamando a la puerta. Se pregunta si es Gaeun otra vez, pero por debajo de la cerca una mujer lo observa y grita que sabe que está en su casa. Golpea mientras le dice que abra, que sabe que está dentro. Mumyeong pregunta qué sucede y comenta que es tarde, pero es la mujer de Seon-sik, quien le dice que quiere saber dónde está su esposo. Mumyeong abre y le pregunta cómo sabría eso, pero la mujer lo mira seria y le pregunta por qué está sonriendo. Mumyeong le dice que es porque se comporta de forma graciosa, y ella le pregunta qué es lo gracioso. Mumyeong, serio, le responde que lo gracioso es que está convencida de que su esposo es inocente, aunque claramente lastimó a alguien, y ahora le está preguntando a una de sus víctimas dónde está. Añade que le parece gracioso lo sensible que puede ser una persona. Ella lo sujeta de la chaqueta con fuerza y le dice que miente, llamándolo bastardo, que es ridículo que él sea una víctima. Gritándole, le pregunta si acaso lo acuchillaron o cortaron, diciéndole que entonces no diga que es una víctima. Mumyeong le pregunta si esa es la razón por la que vino a buscarlo, que claro, no puede ir a buscar a Gaeun porque ella sí salió herida. Mumyeong sujeta su mano, y apartándola, le dice que algunas personas no entienden, y que por eso cree que la edad es un pésimo indicador de madurez. Le explica que su esposo los amenazó con un cuchillo con la clara intención de matarlos. Serio, le dice que si hubiera hecho un solo mal movimiento, tanto él como la mujer habrían sido asesinados por él, así que no tiene derecho a gritarle, de hecho, debería pedir desesperadamente su perdón. Le pregunta si lo entendió, y ella, se disculpa. Llorando, dice que fue una tonta, que solo ha trabajado en el campo y que actuó como una idiota, pero le pide que, por favor, le diga si sabe dónde está su esposo. Él le responde que no tiene ni idea, que ya se había ido para cuando curaron la herida de Gaeun. La mujer comienza a gritar desesperada que no sabe qué hacer. Pero por dentro, Mumyeong se está riendo como nunca de toda la situación. Más tarde, ya en su casa, Mumyeong se mira en el espejo y se pregunta de quién es la sangre que tiene en la ropa. En ese momento, algo lo observa por la ventana. Siente algo extraño y voltea rápidamente. Corre hacia la ventana, pero al abrirla no ve nada, aunque está seguro de que había alguien hace un momento. Piensa que el piso de la casa es más bajo que el exterior, por lo que tendría que ser alguien alto para alcanzar la ventana, pero no hay muchos así en el pueblo. Calmándose, dice que tal vez está demasiado cansado. Mientras tanto, en la casa de la mujer de Seon-sik, ella está acostada intentando dormir, pero recuerda la conversación con Mumyeong y la sangre en su ropa, preguntándose si era la sangre de su esposo.
Se levanta y dice que la frustración la está matando, que está tan molesta que no puede dormir. Se pregunta dónde está ese viejo tonto y por qué no regresa a casa, llamándolo maldito viejo. En ese momento, sus ojos se vuelven blancos y algo extraño sucede. Cambiamos de escena a la montaña, donde los hombres de antes esparcen las cenizas de Seonsik mientras repiten que renazca en el paraíso. El grandote comienza a fumar, pero en ese momento recibe una llamada. Al contestar, le dice al jefe que están esparciendo las cenizas. Luego responde que está bien, que lo hará como dice. El otro le pregunta qué dijo el jefe. El grandote le dice que quiere que le den a Seonsik una despedida apropiada, y que se aseguren de recordar que nunca lo encontraron. Al día siguiente, al amanecer, Gaeun le pregunta a Mumyeong qué le pasa, que no puede creer que haya venido al centro comunitario por iniciativa propia. Él le dice que le dio curiosidad, que quería ver qué era esa madre de la que todos hablan, que hizo que Seonsik hiciera eso y la lastimara. Ella dice que entiende, algo nerviosa. En ese momento, el líder del pueblo habla. Dice que, como todos saben, Mumyeong detuvo a Seonsik cuando los amenazó con un cuchillo, aunque madre ya le había dado una oportunidad de salvación. Pero Seonsik rechazó la misericordia de madre y huyó del pueblo después de atacar a Gaeun. Dice que intentaron encontrarlo y traerlo de vuelta, ya que es parte de la familia. El grandote habla y dice que él y Yeonseok buscaron por toda la montaña, pero no pudieron encontrarlo. Mumyeong, sonriendo, piensa que cómo lo encontrarían si lo cremaron. Mientras mira a la mujer de Seonsik, quiere que actúe, que muestre lo molesta que está. En ese momento, la mujer habla. Dice que no le extraña que no pudieran encontrarlo, y gritándoles, les pregunta cómo lo encontrarían si está muerto. Todos la miran fijamente, mientras Mumyeong suda sin saber qué pasará. La mujer comienza a decir que su esposo vino a despedirse anoche y luego se fue. Se pregunta por qué apareció en sus sueños, si fue para hacerla sentir peor. Uno de los hombres intenta calmarla, pero el jefe lo detiene. El hombre se contiene al ver su reacción. La mujer, llorando, levanta la cabeza y mira a quien cree culpable. Furiosa, dice que fue él quien mató a su esposo. Todos voltean hacia la persona acusada. La mujer afirma que está segura de que la sangre que vio en su cuello era de su esposo. Gaeun, confundida, mira fijamente a Mumyeong, quien, serio, no dice una sola palabra ante las acusaciones. Luego se levanta y le pregunta por qué está haciendo esto, si ya aclararon todo cuando fue a verlo en la noche y se disculpó por desconfiar de él. Pero la mujer, al verlo irse, le dice que huye porque es culpable. Mumyeong, molesto, le responde que no, que se va porque su tiempo vale más que eso. La mujer le exige que explique la mancha de sangre en su cuello. Mumyeong suspira y le pregunta si lo acusa de asesinato solo por una mancha de sangre, advirtiéndole que tenga cuidado, porque eso es una calumnia. Gaeun, que había permanecido en silencio, grita que no es la sangre de Seonsik. La mujer le pregunta qué está diciendo. Gaeun explica que Seonsik rasguñó a Mumyeong con sus uñas cuando intervino para protegerla, y que cree que la sangre viene de eso. Luego sujeta el mentón de Mumyeong, muestra la herida ya curada y señala que fue ahí donde lo hirieron. El jefe del pueblo, pensativo, dice que es una explicación sensata y le pregunta a la mujer qué opina. La mujer dice que tiene razón, sin más argumentos. El anciano responde que comprende que esté molesta, pero que no puede acusar a un nuevo miembro de la familia solo por eso. Sujetándola del brazo, le dice que su sueño podría ser una visión de un espíritu malévolo, y que rezará a madre al respecto. Luego ordena a sus dos hombres que busquen a Seonsik nuevamente, y ambos aceptan de inmediato. Después, el líder declara que pueden retirarse, y todos salen del lugar. Gaeun le dice a Mumyeong que ahora le debe una. Mientras tanto, el hombre que antes molestó a Gaeun con sus propuestas los observa, visiblemente irritado. Cuando todos se han ido, el jefe ordena a sus hombres que registren la casa de Mumyeong. I don't ever slow up, no I don't take shit, I got no love